Ahora sí. Bienvenidos a una conferencia más en español por APEX, la Asociación Internacional de la Programación Existencial. Mi nombre es Virginia Ruiz, para quien no me conoce. Yo soy voluntaria de aquí de APEX y estamos haciendo un ciclo de actividades, entre ellas conferencias, hablando sobre la programación existencial. Hace 2 meses atrás comenzamos con la conferencia sobre propósito de vida. Para quien no participó, puede participar online si puede asistir, escuchar esta conferencia online en YouTube. Solo poner propósito de vida en español y ya aparece. Y ahí hablamos un poco de lo que es, y bastante, realmente hablamos bastante sobre lo que es propósito de vida, sobre lo que es Proexis. Hoy vamos a hablar más sobre los determinantes del contenido de la Proex. Hay términos que son muy parecidos en relación a la Proexis, por ejemplo, proyecto de vida, sentido de la vida, propósito de la vida, vocación, misión. Son muy parecidos al término de Proexis, pero no es lo mismo. Entonces quería recordaros un poco, para quien nunca ha escuchado hablar sobre Proexis, las diferencias. Entonces, el sentido de la vida es lo que casi todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez, que es ¿por qué existimos? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? Ya el propósito de la vida es un poco diferente porque es el propósito de la vida es lo que algunas personas cuando nacen sienten que tienen algo a realizar. Entonces, un propósito a realizar a lo largo de su vida, algo importante que es más importante que ellos mismos. Y algunas personas sienten ese propósito de vida. El proyecto de vida ya es un poco más específico porque puede ir cambiando de una década a otra según la persona vaya creciendo, madurando. Entonces, el proyecto de vida puede ser un poco diferente en una época de vida que en otra, siendo que el propósito de vida es un poco más estable. La misión de vida a veces tiene un poco de connotación religiosa, pero también se escucha hablar de la persona tiene que realizar una misión en esta vida. Y esa misión la puede terminar en algún momento, ¿no? Entonces, sería cumplir esa misión y a diferencia del propósito que dura toda la vida, la misión de vida es algo específico que es una tarea a realizar. Y la vocación ya es, en general, se asocia a la profesión. Pero la vocación es un poco algo más que tener una profesión. Es algo para lo cual la persona ha nacido, tiene vocación, le gusta mucho, entonces es algo que se entrega. Todas estas definiciones están muy relacionadas con el término de Proexis, pero no es lo mismo. Entonces, Proexis, voy a compartir con vosotros aquí la tela para quien no sabe, recordando que la programación existencial o Proexis es el plano de vida técnico. ¿Y se realiza para qué? Para acelerar la evolución. Queremos acelerar nuestra evolución y lo vamos a hacer considerando el paradigma conciencial y considerando las múltiples dimensiones, la multidimensionalidad. O sea, además de esta dimensión física, otras dimensiones. Es algo singular, asistencial, o sea, Proexis es sinónimo de asistencia. Se hace para realizar una asistencia y está planificado en el curso intermisivo. No sé si os acordáis del concepto de curso intermisivo, pero os lo recuerdo. Entre una vida humana y otra, existe un periodo que se pasa en el extrafísico, en la dimensión que no es física. Entonces te manifiestas con tu cuerpo, con tu psicosoma o cuerpo de las emociones.
Ese psicosoma pues te permite interactuar con otras conciencias y durante ese tiempo, ese periodo intermisivo, que puede ser años, dependiendo de cada conciencia, puedes tener acceso al curso intermisivo. El curso intermisivo es un curso en el cual te preparas para realizar la proexis. Comienzas a planear lo que quieres hacer en tu proexis. Planear la familia con la que quieres vivir, en el país donde quieres nacer, bastantes cosas relacionadas con la proex y el tipo de asistencia que quieres realizar. Seguimos aquí. Entonces, bueno, la programación existencial es el conjunto de metas y estrategias intransferibles de la vida de cada ser humano, dándole un significado, y está elaborado antes del renacimiento intrafísico y de naturaleza interasistencial, solidaria y cosmoética, contribuyendo para la mejora de la humanidad. Entonces, voy a pasar aquí un slide. Entonces, para recordaros la definición, ¿no? Que son metas y estrategias que solo tú puedes realizar, nadie más. Es algo que, a pesar de que otras personas te puedan ayudar, la responsabilidad final es tuya. Y cuando la persona reconoce la proex y comienza a realizarla, el significado de la existencia aumenta. Es como si la persona se siente en general más motivada. Como siempre, os recordamos el principio de la descreencia, no crea nada que le estamos diciendo aquí, experimente, tenga sus propias experiencias personales, en el sentido de que realmente lo que estoy diciendo aquí nosotros no tenemos intención de convenceros y sí de pasar las informaciones para ver si tiene sentido, para ver si os sirven aplicarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, os pido que mantengáis el sentido crítico en toda la conferencia y comenzamos a debatir todos los asuntos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué existe la proex? Ya os habéis preguntado. ¿Por qué la programación existencial existe? Pues la programación existencial existe para facilitar la evolución. Entonces, va a acelerar la evolución. ¿Cómo se lleva a cabo esa proexis? Pues planificando la vida en todas las áreas. ¿Y qué es lo que vas a planificar? Pues las cosas que quieres hacer, esas acciones. Y me puedes preguntar, Virginia, ¿pero cómo sé esas acciones? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. El contenido de la proex, o sea, ¿cuáles son esas acciones que nosotros queremos realizar en nuestra proexis? ¿Vale? Entonces, eso es lo más... esta conferencia es muy interesante porque vamos a entender el origen de nuestra propia proex, cada una de la suya. Después me comentáis. Al final de la conferencia, si lo que vamos a hablar aquí os ha ayudado para la identificación de las acciones de vuestra proex, ¿vale? ¿Para qué planificar la proexis? ¿Por qué realizamos una planificación de nuestra proexis? Pues para amenizar riesgos, para evitar las pérdidas de tiempo, el dispendio o el derroche de recursos, ser más eficaces, eficientes, porque siempre en la vida van a aparecer cosas extras, cosas que no planeas, y en general así. Es algo, por lo menos en mi experiencia, que aparece con bastante frecuencia. Cosas que no habías programado o planeado aparecen. Entonces, cuanto más organizado estés en tu proex, cuanto más planificado y detallado lo tengas tu proexis o los planos que quieres hacer, mejor te vas a organizar para hacer frente a esas
a esas cosas que aparecen extras que no habías planeado, y también evitar riesgos y corregir la ruta cuando te desvíes, porque muchas veces quieres hacer una cosa y pasa el tiempo y a veces, con frecuencia, a veces se te olvida lo que tenías que hacer. Ah, pero era esto lo que tenía que hacer. Después de 5, 6, 7 meses, las cosas se van olvidando. Entonces, por eso, organizar, tener un plano y que ese plano sea visualizado o lo consigas ver cada cierto tiempo te ayuda mucho para realizar las acciones de la PROEX. Perfecto. Entonces, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creéis que es el contenido común para cualquier PROEX? O sea, todos, Cao, yo, Kepa, Milton, Joyce, todos tenemos una PROEX, ¿cierto? Pero, ¿y cuál es el contenido común de nuestra PROEX? ¿Cuál es lo que se repite en cada PROEX? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Alguna idea? ¿O es un poco difícil? Bueno, la verdad, el contenido de cualquier PROEX son los procedimientos, estrategias, que sería el conjunto de tareas y medios, y los objetivos. Eso es el contenido de cualquier PROEXIS. Entonces, todos tenemos unos objetivos a realizar y un conjunto de tareas y un conjunto de medios para realizar esos objetivos, ¿cierto? ¿Y de qué depende que realicemos esas estrategias? Pues existen varios factores. Por ejemplo, aquí están los procedimientos, los objetivos, pero ¿de qué depende que nosotros realicemos nuestras tareas? Pues primero depende de nuestro cuerpo físico, o sea, del soma. O sea, si nacemos en un cuerpo femenino o si nacemos en un cuerpo masculino. El tipo de cuerpo, si es un cuerpo más grande, fuerte o más delicado, con algún tipo de, a veces, pues, alguna enfermedad, a veces crónica, por ejemplo, la persona tiene diabetes y se tiene que cuidar más. O algún tipo de cuidado especial que va a tener durante toda su vida, o no, o un cuerpo muy saludable, dependiendo de lo que haya sido definido por el individuo en el curso intermisivo. Porque, ¿qué depende? Por ejemplo, hay personas que van a venir con un cuerpo más saludable y a veces eso es porque en otras vidas cuidaron de su cuerpo y entonces en esta vida es más fácil y llegar con un cuerpo mejor, y a veces existen algunas peculiaridades. A veces la persona viene con algún tipo de enfermedad específica para dar más atención a su cuerpo, para dar un cuidado especial, para atender algunas cosas de su cuerpo físico que necesita aprender en esta vida. Todo lo que parece en nuestra vida en relación a nuestro cuerpo tiene que ver con algún aprendizaje que tenemos que tener. ¿Qué más? Los aportes. Los aportes, para quien no sabe, son todo lo que recibimos de forma gratuita sin nosotros hacer nada. Son aportes, son ayudas, regalos. Entonces, por ejemplo, un viaje que te dieron o varios viajes que te dieron cuando estabas en la adolescencia, y esos viajes te ayudaron mucho. Por ejemplo, viajes al extranjero, te ayudaron a conocer la cultura de otros países. O a veces naces en una familia
multicultural, con lo cual te ayudó a no solo aprender más de un idioma, sino que también a aprender culturas diferentes. Entonces, eso te ayudó a abrir más tu mente, a ser más universalista. ¿Qué más? ¿De qué depende nuestras tareas y medios? También de la familia en la que nacimos. Por ejemplo, es una familia a veces intelectual, nos ayudó mucho en esa parte, con una gran biblioteca que nos favorecía el desarrollo intelectual, una familia con bastantes recursos o con pocos recursos, una familia más pobre que también ayudó, de una forma u otra podría haber ayudado. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, nacer en una familia rica, las personas pueden decir, es lo mejor porque todo es facilitado. Pero a veces no, a veces la persona se puede desviar al estar en una familia con muchos recursos. ¿Por qué? Porque todo es facilitado y puede ser muchas veces puede comenzar a perderse, ser mucho más materialista, hedonista y de alguna forma perder el foco de la ProEx, olvidar totalmente su compromiso con el curso intermisivo. Entonces, a veces una familia media, a veces le ayuda más. En otros casos no, en otros casos la persona no tiene ningún problema y pueden hacer una familia con muchos recursos, que eso no va a evitar que se desvíe de su ProEx, dependiendo de las características de esa conciencia, de cómo sea ella, de cómo ella trabaje en relación, por ejemplo, al dinero, en fin. ¿Qué más? El tiempo, dependiendo del tiempo de vida, si va a ser una vida corta, una vida larga, en fin, varias cosas. Las oportunidades también, qué tipo de oportunidades tienen, en relación al medio donde está, por ejemplo, acceso a una buena escuela, en fin, acceso si nace en una capital, acceso a todo lo que favorece nacer en una capital de un país. Factores ambientales, pues es prácticamente lo que estaba comentando ahora. El lugar donde naces, entonces la ciudad, el barrio donde naces, el vecindario, el país, todo lo que se refiere al medio donde estás, donde participas y donde convives. Y el grupo de conciencias, que es con el grupo de conciencias con el cual te relacionas, los vecinos, los amigos, las personas de la universidad, del trabajo. Entonces, a grosso modo, ¿no? A grandes rasgos, estos son cada uno de los requisitos, ¿no? De los que dependen los procedimientos de nuestra proexis, el contexto y los recursos que tenemos. Perfecto. Entonces, esas son una de las variables que hay que considerar para el contenido de nuestra proex. ¿Y de qué dependen los objetivos que tengamos en nuestra proexis? ¿Lo sabéis? O sea, ¿de qué depende que yo tenga un objetivo de proexis diferente al de otra persona? ¿Qué es lo que va a hacer ser diferente? ¿Alguna idea por ahí? A mí cuando me hicieron esta pregunta también no me imaginaba lo que era, pero os lo voy a decir. Son las necesidades evolutivas. Tal vez las habilidades, no. Las habilidades entran dentro de tus recursos, pero las necesidades evolutivas son las que determinan en realidad los objetivos que tú tienes, tus necesidades. ¿Y qué son las necesidades evolutivas? Las necesidades evolutivas son aquellas carencias o ausencias o falta de algo que necesitamos desarrollar en esta vida para evolucionar.
O sea, para crecer en la evolución, yo necesito suplir esas necesidades, esas carencias, perdón, que son necesidades. Entonces, yo necesito ver cuáles son esas carencias que tengo. Y son de 3 tipos, o de 3 niveles. Son de nivel egokármico, grupo kármico y policármico. Aquí hay una pregunta, ¿las necesidades son solo mías o de mi grupo por karma también? Exactamente esto que estamos hablando. Entonces, son en un primer nivel son mías, son del ego, o sea, es la relación que yo tengo con mi karma. ¿Qué es el karma? La karma de la ley de causa y efecto. Entonces, cada acción que yo tengo tiene una reacción. Con el ego karma son las acciones que tuve en el pasado, ahora tienen unas consecuencias en mi presente. Entonces, las necesidades egokármicas son el primer nivel. ¿Y cuáles serían esas necesidades egokármicas? ¿Alguien se hace una idea? Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades egokármicas que podemos tener? Creo que tengo aquí un slide para mostrar para vosotros. Pues mira, las necesidades egokármicas son defectos a superar, habilidades a ampliar y tratos para ser adquiridos. O sea, todo lo que necesitamos aprender en relación a nosotros mismos. Toda la base es de autoconocimiento. Entonces, cosas relacionadas con nosotros mismos. A veces, por ejemplo, liderazgo. A veces la persona tiene conflictos con el grupo porque ella es demasiado egoica o tiene problemas de expresar sentimientos, problemas en la comunicación, cualquier cosa se va a expresar en esas necesidades egokármicas, ¿vale? Tenemos, como estaba hablando, del nivel grupo kármico, que es la relación que yo tengo con el grupo. Y existen varias necesidades grupo kármicas. Os voy a poner aquí los ejemplos. Por ejemplo, carencias colectivas, estigmas, perjuicios grupo kármicos. Os voy a ir poniendo ejemplos para que sea más claro. Carencias colectivas. Por ejemplo, no sé si para vosotros es claro, pero los refugiados podría ser, los problemas con refugiados tienen una carencia de un colectivo. Estigmas y perjuicios grupo kármicos. Por ejemplo, el estigma de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tiene el estigma en relación con los judíos. Y por eso, por ejemplo, en Berlín, en varias partes de la ciudad, si veis, siempre hay memoriandums y también hay partes de muros para recordar lo que ocurrió. Entonces, y eso hace parte de los estigmas. También existen necesidades grupo kármicas, ejemplos, patologías, problemas familiares. A veces una familia, hay un problema con autismo, problemas familiares en relación al dinero, en relación a, por ejemplo, problemas de orden a veces emocional o psiquiátrico, segregaciones, exclusiones, por ejemplo, colectivo de los gitanos, exploraciones sexuales, por ejemplo, una injusticia podría ser social, manipulaciones o reivindicaciones, por ejemplo, problemas con los derechos de los trabajadores, deudas kármicas, esto es muy general también, por ejemplo, deudas kármicas en relación al grupo más de la monarquía, al grupo más de la religión, del militarismo, o interpresiones, por ejemplo, un ejemplo, la mafia,
grupos terroristas. Entonces, estas son las necesidades grupokármicas que nosotros podemos tener en relación a nuestro presente o en relación a vidas pasadas. Por eso he puesto ejemplos varios, ¿vale? Y luego están las necesidades policármicas, que serían los problemas con la humanidad, por ejemplo, una enfermedad, el cáncer, carencias colectivas humanas. ¿Qué tipo de carencias humanas? Por ejemplo, todavía existen la esclavitud en algunos locales, en algunos países, todavía se venden mujeres, en algunos países árabes, aunque no sea algo que se vea, pero todavía existe. Dificultades globales como, por ejemplo, el calentamiento global, problemas evolutivos o puntos a ser superados en el mundo. Por ejemplo, todavía hay racismo, las guerras. Todo eso son necesidades policármicas. Entonces, nuestros objetivos van a ser en función de estas necesidades. Y como habéis visto, son bastantes las necesidades que tenemos. Una pregunta, ¿a qué se refiere con problemas evolutivos? Vale. Pues bueno, lo primero, no sé si he explicado lo que es polikarma, que creo que no lo he explicado. Así que gracias por tu pregunta, porque egokármicas es la relación conmigo misma. El grupo, la relación que yo tengo con un grupo. Y poli es la relación con un grupo mayor. Es más que mi grupo evolutivo. Es un grupo mucho mayor, más de millones de conciencias. Y que puedo tener una relación directa y también indirecta. Entonces, existen unas necesidades policármicas en relación a problemas evolutivos que existen, por ejemplo, en este planeta. Entonces, a veces existen la necesidad, por ejemplo, de reurbanizar ciertos ambientes que están contaminados. ¿Qué significa reurbanizar? Es decir, limpiar ciertos ambientes que tienen una carga energética no muy positiva. Entonces, a veces la reurbanización sería un ejemplo de solución para un problema evolutivo que pueda existir aquí en este planeta en relación a ambientes que todavía tienen una carga más negativa, conscientes con bajo nivel de evolución. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de problema evolutivo también que te puedas imaginar. Por ejemplo, problemas evolutivos, el egoísmo, que es una cosa que es muy común en la sociedad actual, o el individualismo, pensar solo en ti, no pensar en ti y en el inmediatismo sin pensar en el futuro. Entonces, el cuidado, por ejemplo, del planeta para continuar viviendo en él. Entonces, son varios problemas evolutivos que impactan a todo el mundo. Perfecto. Entonces, como habéis visto, esos son aquí está haciendo una pregunta. Por ejemplo, problemas evolutivos sería la violencia y el fanatismo. Sí, también podría ser. Exactamente. La violencia de cualquier tipo, ya sea violencia en guerras, en violencia doméstica, cualquier tipo de maltrato, inclusive animales, exacto. Sí, también podría ser el fanatismo. Cualquier problema que impacte a nivel global. El fanatismo, la religión, sí, exactamente eso. Gracias. Entonces, como habéis visto, esas son las necesidades policármicas. Y aquí otra pregunta, o sea, el fanatismo que quita la lucidez a las personas, pensar como masa y no como individuo.
exacto. Ujú. Sí, cualquier problema que realmente impacte, porque a veces son ideologías que terminan impactando a muchísimos individuos. Entonces, trabajar en relación, ya veremos después, con soluciones policármicas que ayuden realmente a solucionar estos problemas evolutivos a nivel de policarma. Sí. Entonces, tenemos un montón de necesidades y estas necesidades hacen parte de nuestra tarea evolutiva. Como tenemos varias vidas en el intrafísico, vidas aquí en esta dimensión física y vidas en el periodo intermisivo en el extrafísico, tenemos varias vidas, vidas en el intrafísico, vidas aquí en esta dimensión física y vidas en el periodo intermisivo en el extrafísico. Opa, parece que ha habido un problema aquí en el... ¿Ahora paró? Paró, perfecto, no sabemos qué ha pasado. Alguien tal vez ha activado el micrófono. Vale, perfecto. Entró alguien. Vale. Entonces, como tenemos varias vidas, tanto en el intrafísico como en el extrafísico, vamos a poner aquí ya el mute. Vale, perfecto, ya está. Son los problemas del directo. No hay ningún problema, continuamos. Entonces estaba comentando para quien acaba de entrar ahora que al tener bastantes necesidades evolutivas y tenemos varias vidas en el intrafísico y vidas en la dimensión extrafísica, os pregunto, ¿y si la tarea fuese demasiado extensa para el tiempo medio de una vida? ¿Qué es lo que haríamos? Entonces, como tenemos varias vidas, pero en esta vida tenemos que hacer parte de nuestra ProEx, lo vamos a dividir y vamos a dividir esas tareas evolutivas y vamos a elegir una. ¿Y cuál vamos a elegir? Pues vamos a elegir para dar prioridad a la más urgente. Aquí os pongo un cuadro de todas nuestras necesidades que hemos comentado, ¿no? Y que nosotros necesitamos saber cómo analizar las más urgentes, porque cada uno de nosotros tiene una serie de necesidades con las cuales necesita aprender y con las cuales está relacionado sobre todo por el pasado que tuvo la conciencia. Entonces, ¿cómo analizamos las más urgentes? A través de los determinantes del contenido de la proexis. Se está acabando la batería del ordenador. ¿Puedes conectarla? Ahí. Gracias. Tienes que conectarla aquí. No, por el otro lado, por el otro lado. Gracias. Perdonad, chicos, el directo, que se está acabando la batería. Aquí está, aquí está. Hay que conectarla al otro lado, ¿vale? Y aquí continuamos, entonces está la aproximación evolutiva, que sería un determinante del contenido de la ProEx, que lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Otros determinantes del contenido de la ProEx que nos van a ayudar son los ajustes grupocármicos y la responsabilidad conciencial. Y otro determinante es la contribución evolutiva y distribución de tareas. No, puedes pasar, no hay ningún problema. Puedes pasar. Y entonces, estos son unos de los determinantes, estos son los determinantes que nos van a ayudar a entender el contenido de la ProEx y priorizar lo más importante. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿qué determinantes grupocármicos nos van a ayudar para entender el contenido de la ProEx? Primero hablamos de la hipótesis de la aproximación evolutiva. Y ahí, si veis en el gráfico,
para quien nos está viendo online, igual en la internet no lo va a ver, pero es una escala evolutiva que pongo y son varios niveles, entonces desde el grado evolutivo menor hasta el grado evolutivo mayor. Entonces, nosotros estamos en un grado de evolución y tenemos que pasar al próximo, pero ¿cómo vamos de un grado evolutivo a otro? Evolucionando, ¿no? Realizando, supliendo nuestras necesidades evolutivas. Entonces, primero te puedes preguntar, ¿pero cómo sé cuál es mi grado evolutivo? Nosotros tenemos aquí en los estudios de la conciencia o la concienciología un libro que se llama Concienciograma, que analiza, son 2000 preguntas, 2000 cuestiones, donde se realizan preguntas personales en relación a los atributos, como liderazgo, comunicabilidad, parapsiquismo, o también en relación a los vehículos de manifestación, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el psicosoma y el mental soma. Y a partir de ahí, respondiendo a esas preguntas, te da una visión de cuál es tu nivel evolutivo en relación al grado. Y en el concienciograma existe el modelo, tenemos un modelo evolutivo del sereno, que es la conciencia más avanzada, el ejemplo de conciencia más avanzada que, bueno, el profesor Baldo, que escribió el libro, él lanzó como hipótesis, como conciencia más avanzada, que existen, claro, otras más avanzadas, pero que no las desconocemos, pero él lanzó esa hipótesis desde la conciencia menos evolucionada hasta la conciencia más avanzada, que es el sereno, y a partir de ahí analizar cada uno de nosotros en qué nivel evolutivo estamos. Si no tienes acceso al concienciograma, ¿cómo ayuda también? Saber quién eres, conocerte. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nivel evolutivo? Porque muchas veces el nivel evolutivo se puede ver por el nivel de asistencia que la persona hace en un grupo. Si es muy asistencial o si se preocupa por los otros, si cuida de las cosas que tiene a su alrededor, de la naturaleza, de las personas, si se importa con el otro o si realmente tiene comportamientos muy patológicos. Ahí ves el grado de evolución de cada una de las conciencias. Y bueno, existe otro concepto que es el equilibrio conciencial. O sea, nuestras necesidades evolutivas las vamos a saber en función de los trazos que nos generan más problemas. O sea, ¿qué es lo que me perjudica más en relación a mi momento de vida? O sea, ¿qué es lo que me genera más problemas en mi evolución? Por ejemplo, hay un comportamiento que hace que no consiga crecer, parece como es algo que me está trabando para conseguir realizar nuevos retos. Entonces, eso es lo más importante para comenzar a trabajar. Esa es la necesidad del grupo kármica que voy a escoger para trabajar porque es la que más me está generando problemas. Y eso es fácil de ver, porque es algo que pasa en los años y la persona no consigue desarrollar, no consigue desenvolver, no consigue superarlo. Entonces, claro, si no hace algo. Nosotros llamamos de reciclaje intraconciencial, que es la capacidad de la persona reciclar, transformar, superar ciertos trazos, reciclar ciertos trazos del temperamento que son difíciles y que son cosas que son muy arraigadas, pero como estamos en proceso de evolución, se trata la conciencia, no es la misma de una vida a otra. La conciencia va cambiando, ¿no? Imaginaros si fuésemos la misma conciencia de hace 500, 600, 800 o 1000 años atrás. Sería horrible, ¿no? Porque los mismos aciertos, los mismos errores, no hemos evolucionado en nada, no hemos aprendido nada.
porque la idea es crecer, avanzar y evolucionar, ¿no? Que es lo que la mayoría de las conciencias quieren. Entonces, el temperamento se puede cambiar, sí, gracias a que tenemos varias vidas con varios aprendizajes, con lo cual podemos crecer como conciencias. Entonces, esos serían los determinantes del contenido de nuestra ProEx. A nivel ego-kármico, podemos basarnos en cosas que necesitamos aprender y que son nuestros desafíos mayores de la evolución. Cambiar cosas de nosotros mismos que son difíciles de cambiar, que no es algo que se cambia en unos meses, ¿no? A veces llevan años y hasta a veces una vida para aprender y superar ciertos defectos que no son tan fáciles. Perfecto. Ahora pasamos a los determinantes grupokármicos, que es que la evolución individual se adquiere gracias al grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, nosotros evolucionamos gracias al grupo. O sea, nosotros dependemos unos del otro por la ley de la interdependencia. Incluso para nacer dependemos de una madre y de un padre que nos dé la vida para conseguir estar aquí y cuidarnos los primeros años de vida, si no, el ser humano no sobrevive. Entonces, es súper importante. La evolución en grupo es algo que es casi obligado, porque dependes de los otros primero para nacer, ¿no? Y después también para evolucionar, para aprender. Entonces, bueno, existe el caso de a veces la persona se va a la montaña en un sitio que no hay nadie, comienza a enfrentar sus miedos, sus demonios, sus problemas. Sin embargo, cuando vuelve a la civilización, vuelve a encontrar los mismos problemas de relación con el grupo, porque estar con uno mismo, si estás en un local apacible, en una montaña, encuentras la paz, pero cuando estás en un grupo comienzan los problemas a surgir. Comienzan los conflictos, comienzan las necesidades del grupo. Entonces, existe para saber el contenido de la ProEx, tenemos aquí los ajustes grupokármicos. Dice, el contenido de cualquier ProEx busca enfrentar las deudas kármicas de la conciencia con su grupo evolutivo, queriendo obtener saldos positivos. En resumen, el número y cualidad de reconciliaciones y de retribuciones. O sea, tenemos en los ajustes grupokármicos, lo que quiere decir es que nosotros tenemos unas deudas kármicas con el grupo evolutivo. O sea, cosas que hemos hecho en el pasado que nos repercuten en esta vida. Entonces tenemos unas deudas kármicas de cosas que realmente pues no hicimos correctamente en nuestro pasado. Y necesitamos realizar una serie de reconciliaciones y retribuciones. Reconciliaciones con cosas que no realizamos correctamente, pero también retribuciones de aquellas conciencias que nos ayudaron a veces a aprender ciertos valores evolutivos, que nos ayudaron a entender ciertos conceptos. Y, por ejemplo, cuando yo era pequeña tenía una vecina que decía que hablaba con su madre. Y yo nací en un contexto religioso. Entonces decía, pero ¿cómo hablar con su madre? Eso es posible, pero ¿cómo? Y hablaba también de reencarnaciones. Y claro, eso chocaba con las ideas que me educaron cuando yo era pequeña. Entonces, a veces cuando yo comencé a pensar, ¿será que eso es posible? Pues puede ser, porque me parece lógico. Y yo comencé
a recordar algunas ideas de mi curso intermisivo gracias a las ideas que me pasó mi vecina. Entonces, eso fue algo que yo recibí y de alguna forma yo estoy de alguna forma en deuda con ella, o sea, tengo una necesidad de retribuir, quiero retribuir y quiero dar las gracias a esa conciencia, y les puedo dar las gracias de muchísimas formas, por causa de eso. Entonces, pensad en ejemplos de personas, de grupos con los cuales necesitáis reconciliaros o realizar una retribución. La idea es, en todos los casos, es liberarse de la interpresión, liberarse del grupo de alguna forma. Entonces, ¿qué significa liberarse del grupo? Liberarse del grupo es, de alguna forma, sentirse libre de ese grupo y no tener una deuda kármica con ese grupo. No sé si habéis escuchado las fases del curso grupo kármico, pero en la evolución de una conciencia existen unas fases por las cuales pasa. Desde la interpresión, que es en el momento en que la conciencia está presa a un grupo, por ejemplo, un grupo de la mafia, la mafia italiana. La persona nació en ese contexto y está presa, aprendió con actitudes, comportamientos patológicos, y nació en ese grupo y está en interpresión con ese grupo porque realmente nació en ese contexto y eso es lo que vivió y conoció y cuando se está dentro de un grupo es muy difícil salir de él, en ese ejemplo, ¿no? Y si sale, pues puede perder la vida. Entonces, esa es la interpresión con ese grupo, por alguna cosa del pasado que le hizo estar ahora en interpresión con ese grupo. Después está la fase de la victimización. Vamos a continuar con el mismo ejemplo de la mafia, que es cuando el individuo o la conciencia es víctima de una situación. Por ejemplo, una situación de violencia por la mafia. Imaginaros un miembro de la mafia que se da cuenta de que ya no quiere continuar ahí, intenta escapar y no le dejan y sufre violencia por causa de eso y le obligan a quedarse y al final puede ser que es víctima de la situación porque no es capaz de escapar. Entonces sufre con la situación, no quiere formar parte del grupo, pero no puede salir de él. Esa es la fase de la victimización. Todavía es víctima de algo con lo cual creó una interpresión en el pasado. Perteneció a la mafia, ahora ya no piensa lo mismo, pero sus tentativas de escapar no son posibles porque está unido a ese grupo y sufre la presión, a la violencia de ese grupo. Existe la fase de recomposición, que es cuando recompones el pasado. Entonces, por ejemplo, esta persona que perteneció a la mafia, que después fue víctima y sufrió violencia por causa de ellos, en la recomposición, por ejemplo podría ayudar a víctimas que están víctimas de la mafia a salir de ese contexto. Podría ayudar de alguna forma dándoles apoyo, de alguna forma, él hace la recomposición o podría ayudar para, de alguna forma, ayudar a que esos grupos se disuelvan de alguna forma. La liberación es cuando la conciencia ya está más libre con ese grupo, entonces ya está en una fase en la cual ya no está tan involucrada. Entonces está más libre para trabajar en otras áreas, no necesariamente con la mafia. Perfecto.
y puede trabajar, por ejemplo, a veces con víctimas de la violencia de otro tipo, de otros grupos. Y existe también la policarmalidad, que la policarmalidad, la persona ya está tan liberada que consigue atender a un grupo mucho mayor de personas que a veces no tienen contacto y a veces con el mismo tema. Seguimos con el mismo ejemplo, con el ejemplo de la violencia. Entonces, a veces escribe un libro sobre paz, sobre cómo evitar las violencias en los grupos. Entonces, y esas fases del curso grupo kármico hacen parte de la evolución de la conciencia. En general, las personas que tienen proexis, o sea, que están ya interesadas en hacer asistencia, están entre la fase de la recomposición, liberación. A veces el movimiento es tenue, o sea, no es algo rígido. Puede sufrir un poco a veces de victimización, en algunos casos, pero muy poca. Y está en la fase de la recomposición y entrando en la liberación, dependiendo del nivel evolutivo de cada conciencia. Una pregunta, ¿una persona que hizo su primer curso intermisivo estaría hipotéticamente en cuál fase? Vale, pues estaba comentando. Pues estaría hipotéticamente en la fase de la recomposición o recomposición en la mayoría de los casos, y en algunos casos en liberación, dependiendo del nivel evolutivo de cada conciencia y del grado de curso intermisivo, que existen diferentes niveles. Entonces, ahí cada uno tiene que ver, y eso es bastante fácil de ver, porque cuando estás más liberado eres capaz de hacer más cosas, tienes más libre arbitrio, tienes más libertad de actuación en general, a pesar de que también tienes bastante responsabilidad, pero no existen tantas demandas a veces por parte de ciertos grupos. Estás más libre para dedicarte totalmente a la asistencia. Pero bueno, el tema es súper complejo y habría que evaluar cada caso. Entonces hay que ver caso por caso porque hay casos específicos que dependiendo de lo que la persona ha planeado en su proexis, puede haber unas demandas específicas u otras. Entonces, para que entendáis, estamos hablando de las necesidades grupo kármicas. Entonces, las necesidades grupo kármicas tienen hemos dicho que dependiendo de los ajustes grupo kármicos vamos a tener un número de reconciliaciones y un número de retribuciones para realizar. Entonces, las deudas kármicas de perjuicio es cuando hemos realizado un daño y somos deudores, estamos debiendo algo y vamos a buscar el perdón y la reparación de los daños que hemos hecho. Ya en las de reciprocidad fuimos merecedores, o sea, nos ayudaron y somos gratos y vamos a buscar la retribución. La retribución no solo a aquellas personas que nos ayudaron, pero también ayudar a otras personas. Por ejemplo, realizar la misma ayuda que yo tuve con mi vecina, poder hacerlo con otras personas. Además de con ella, con otras personas. Entonces eso se amplía para otras personas. ¿Qué más? Entonces, hay otro slide que quería presentaros que también es muy interesante. Entonces, la conducta anticosmoética que hemos realizado en el pasado y que generamos un daño evolutivo a una serie de víctimas y unos cómplices, o alguien que fue el verdugo, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a sustituir en la proexis por una conducta de ayuda a partir de un problema evolutivo a una serie de víctimas que serían nuestros asistidos, que es el público de la proex. Los cómplices serían los coadjutores, que sería de la maxi proex, o sea, el conjunto de las proexis individuales, o sea, el grupo de personas que tienen proexis. Y el verdugo sería el proexista, o sea, nosotros. Cada uno de nosotros que tenemos nuestra responsabilidad
por algo que realizamos en el pasado. Existen una serie de responsabilidades evolutivas que nosotros tenemos en función de lo que fue realizado en el pasado. Y la prioridad de esas responsabilidades va a depender del grado de responsabilidad que tuvimos en función de esa acción que hubo en el pasado. Imaginaros que estuve envolvida en un contexto monárquico o religioso. Y ahí, ¿cuál fue mi grado de responsabilidad? ¿Yo estaba como líder, como jefe, o estaba en una posición que abría la puerta? En ese sentido hablo de, ¿cuál es mi grado de responsabilidad? ¿Yo que firmé el papel para a veces perjudicar a un grupo, o yo estaba trabajando con ese grupo de alguna forma y solo les atendía? Porque el grado de responsabilidad ya cambia bastante. ¿Estáis de acuerdo conmigo? También a partir de la gravedad. Si lo que yo hice impactó a un grupo grande de personas, impactó a veces a la vida de las personas de forma muy negativa, que les complicó bastante la vida, o la gravedad no fue tanta. Al final la cosa no se agravó tanto. Y también a partir de la condición evolutiva. La condición evolutiva, o sea, nosotros somos responsables evolutivamente por una situación y vamos a querer resarcir, pero tenemos suficiente capacidad para resolver esa situación. O sea, conseguiríamos realizar, si entramos en ese grupo para ayudar, ¿lo vamos a hacer bien o no? ¿O es mejor alejarnos porque todavía no estamos preparados para ayudar a ese grupo, porque todavía no tenemos las suficientes herramientas? Es a veces, por ejemplo, una persona que es alcohólico, a veces si regresa al mismo sitio, a su misma ciudad, con las mismas amistades, a veces va a volver a beber. Entonces, lo mismo en la evolución, a veces, si vuelves a un grupo evolutivo, a veces te vas de nuevo a repetir los mismos actos anticosmoéticos. Entonces, a veces es mejor dar un tiempo hasta que superes esos trazos para llegar, para ayudar a ese grupo. Perfecto. ¿Qué más? Quería comentaros entonces que a partir de todas las necesidades grupo kármicas que hemos visto y de todas las peculiaridades y de todos los detalles, como veis, tiene bastantes cosas, ¿no? Es bastante complejo. Existen ciertas soluciones de grupo kármicas que en el presente las podéis aplicar. Por ejemplo, terapias familiares. Las personas que tienen problemas en la familia, a veces una terapia familiar puede ser una solución. El cuidado, la atención, el sustento emocional, el apoyo financiero, a veces dar dinero, es una ayuda. Las mediaciones, mediar, conflictos. Aquí he puesto AO es un trinomio o polinomio con la F, significa A de acogida o de recepción. Puedes hacer una recepción a ese grupo, una acogida positiva, puedes orientar a ese grupo, o de orientación, E de encaminar, que sería, puedes encaminar ese grupo para la asistencia, y F de follow-up, de realizar un seguimiento. Entonces, la solución ego-kármica también pasa por eso, por acoger a un grupo, orientar, ayudar y encaminar para un contexto mejor. La cooperación también sería una de las soluciones, la limpieza de ambientes, los antiestigmas grupo kármicos, ayudar a cambiar, a modificar ciertos estigmas, por ejemplo, desde un grupo de los gitanos. Por ejemplo, existen algunos estigmas sobre ellos. La recomposición del grupo,
que sería, de alguna forma, recomponer el grupo al cual perjudicamos. A modo práctico, después de todo lo que hemos visto, que son bastantes cosas, y también la liberación grupo kármica, que se me había olvidado. Entonces, que es liberarse del grupo de alguna forma, del cual fuimos responsables. A modo práctico, existen una serie de planos de metas y acciones para comenzar a establecer o hacer actividades para atender a nuestras necesidades grupo kármicas, que son, por ejemplo, una lista de acreedores. O sea, tener una lista de aquellas personas a las cuales necesito pedir perdón. Son personas con las cuales yo tengo una deuda y ellas me pueden exigir, son conciencias que me pueden exigir algún tipo de acción que yo hice mal en el pasado y yo necesito de alguna forma pedir perdón. Las listas de los verdugos, que serían, ¿a quién necesito perdonar? Realmente, ¿a quién? ¿Quién me ha hecho daño? Y yo necesito perdonar. Y las listas de los merecedores, ¿a quién necesito dar las gracias? Personas a las que recibí ayuda y necesito dar las gracias. Entonces, os voy a ayudar ahora a hacer un resumen de toda la parte que hemos visto de necesidades grupo kármicas. Entonces, nosotros tenemos un montón de necesidades grupo kármicas por causa de nuestro pasado y a veces hay personas que recuerdan sus vidas pasadas y otras que no. Si recuerdas tus vidas pasadas, a veces es más fácil saber a qué grupo tienes que retribuir o qué acciones tienes que reparar. Pero si no te acuerdas, no hay ningún problema porque muchas veces en el presente que se manifiesta nuestro pasado. Entonces, a veces, en el trabajo donde estás, puede ser que esté ya reparando el daño que hiciste en el pasado. A veces, en lo que trabajas, por ejemplo, si trabajas en áreas de cooperación con el medio ambiente, a veces es y te interesaste siempre por ese tema. A veces es una forma de recomponer errores que has hecho en el pasado y de alguna forma lo estás haciendo de forma inconsciente, pero es una forma ya de reparar el daño. Pero a veces son cosas también, además de cosas que a veces estás haciendo y no sabes, hay cosas que puedes hacer de forma consciente, que son acciones que en realidad, cosas que has tenido problemas en esta vida, con ciertas personas, conflictos que has tenido a veces con tu familia o que todavía tienes y no están resueltos. Y puedes comenzar a realizar estas acciones de perdón. Entonces, por ejemplo, a veces perjudicaste a alguien. Las acciones son claras, simples. La ProEx a veces es muy práctica. A veces es solo hacer una llamada por teléfono y pedir perdón a esa persona. A veces es escribir una carta y querer reconciliarte. A veces es enviar las mejores energías, porque a veces no puedes hablar con la persona, o la persona ya murió, o la persona no sabes dónde está, se ha alejado, y a veces el envío de las mejores energías para esa persona ya es una forma asidua durante un tiempo, es una forma también de reconciliación. Y eso a veces te ayuda a liberarte para continuar otras acciones en tu vida. Entonces, cuantas más reconciliaciones realices en tu vida, más fácil va a ser acatar mayores trabajos en la ProEx. Y hay personas que me pueden decir, vale, pues yo no he tenido muchos problemas, conflictos en esta vida, entonces estoy más o menos, ya me llevo bien con las personas. Vale, entonces dedícate a la parte de retribución. ¿Qué es lo que has recibido de bueno y cómo puedes retribuir al otro? ¿De qué forma
directa o indirectamente. Las necesidades de reconciliación son bastante serias en la vida de la persona en función del impacto que tiene en el convivio con el grupo evolutivo. A veces esa reconciliación es con grupos que no están físicamente, que están en el extrafísico, o sea, que son conciencias que todavía no han renacido, pero a veces esa reconciliación también se da con personas que están a nuestro lado, o sea, que hacen parte de nuestro trabajo, colegas del voluntariado, que necesitamos reconciliarnos. Y a veces esa reconciliación, una de las estrategias es hacer trabajos en grupo, asistenciales, que ayuden a los otros, y es una forma de reconciliarte con esa persona o con un grupo. Entonces, bueno, pues estas serían las necesidades grupo kármicas y los determinantes del contenido de la proexis serían lo que hemos dicho, los ajustes grupo kármicos y el nivel de responsabilidad que tienes en relación a ese grupo. Ya hemos visto las necesidades egokármicas y el contenido que sería a partir de tu nivel evolutivo, ¿cierto? Y de los trazos que necesitas superar, que te están generando más problemas. Entonces hemos visto las determinantes del contenido egokármicos, las determinantes del contenido grupo kármicos y ahora vamos a ver los determinantes del contenido polikármicos. Que son, tienen como base el maximecanismo evolutivo, la maxiproexis. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos nuestra proex, pero nuestra proex en general se hace gracias al grupo. Igual que yo esta conferencia tengo el apoyo de otras personas aquí, por ejemplo, Cao, que estaba aquí conmigo, para hacer el trabajo necesitamos también en nuestra proexis varias personas para realizar el trabajo. Y a veces es un grupo grande. Entonces son varias personas se unen que tienen proexis para realizar un trabajo en equipo. Hay veces 100, 200 personas, y todas esas personas estamos dentro de un mismo maximecanismo evolutivo. Es un mecanismo evolutivo mayor. No trabajamos solas, sino en grupo. Y cuanto mayor es ese grupo y mayores responsabilidades tiene la conciencia, más facilidad para llegar al polikarma, a un mayor número de personas. Entonces, la proexis tiene como base la grupokarmalidad, el grupo karma, pero también la polikarmalidad. Entonces, cuanto más liberados estemos del grupo karma y antes atendemos las necesidades del grupo, más fácilmente llegamos a las necesidades del polikarma. Necesidades para un grupo mayor de personas que ya no tenemos tanta relación o en las relaciones más indirectas, pero conseguimos llegar a ese público. Y esos determinantes del contenido se dan a partir de la mayor contribución evolutiva, que son acciones con mayor impacto positivo en el contexto evolutivo. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer que genere más impacto para el contexto evolutivo actual, tanto mío como el del grupo? Entonces, ¿cuál podría ser la contribución que va a beneficiar al grupo? Y también existe otro determinante que sería la distribución de las tareas evolutivas, que sería la división de las tareas entre las conciencias participantes de la proexis grupal. Entonces, las tareas se van a dividir en función de la competencia de cada uno de esas conciencias y en función de las tareas evolutivas. Por ejemplo, imaginaros que una de las tareas evolutivas es orientar a las personas en relación a su proyecto. Entonces, personas que se afinicen con esa tarea, cada una va a tener un trabajo a realizar y todas en conjunto van a llegar a ese objetivo común. Perfecto. Entonces, ya estamos acabando aquí, chicos, y quería hablar un poco de las conclusiones
de lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, que los objetivos de la Proexis son soluciones para las necesidades de la evolución de cada conciencia. O sea, mis objetivos se van a basar en las necesidades que yo tenga en relación al ecokarma, al grupo karma y al polikarma. Entonces, al final los objetivos de mi Proex se basan en esas necesidades. Para eso tengo que saber cuáles son mis necesidades evolutivas y como mi Proex depende de otras Proexes, del grupo, de otras personas, para entender la finalidad de la Proexis es necesario considerar el mecanismo evolutivo. Entonces, tengo que ver mi Proexis como algo que está, que forma parte de un grupo. No solo estoy yo, sino es el grupo entero, que cada uno tiene una serie de habilidades, talentos para realizar la Proex y una serie de necesidades. El contenido de la Proex, al final, es la intersección entre las características de la conciencia y sus necesidades evolutivas más importantes. O sea, he hecho aquí un gráfico para que entendáis. El contenido de la Proexis, al final, va a llevar en consideración las características que yo tengo, o sea, mis habilidades, mis talentos, las ideas que tengo del curso intermisivo y las necesidades que yo tenga evolutivas, las necesidades que yo tenga de evolucionar, las necesidades de superar ciertos defectos, las necesidades que tengo de atender a mi grupo, cuál grupo es y por qué, y las necesidades policármicas, que son las necesidades de un grupo mayor y que esas necesidades se van viendo en función del grupo evolutivo con el cual estás realizando tu Proexis. Entonces, ya estamos llegando al final de nuestra conferencia. Estas son las conclusiones que os quería pasar. No sé si tenéis alguna duda sobre lo que hemos hablado, si tenéis muchas, si ha quedado claro. Básicamente lo que hemos hecho es, haciendo un resumen, es ver en realidad, o sea, por qué lo que es la Proex nos ayuda para acelerar nuestra evolución, para evolucionar. Y nuestra Proex tiene una serie de contenidos básicos que son los objetivos y los procedimientos o estrategias. Y para definir nuestros procedimientos tenemos que llevar en consideración el contexto y nuestros recursos. Y para considerar los objetivos que tenemos en la evolución, tenemos que considerar nuestras necesidades evolutivas. Nuestras necesidades evolutivas son nuestras carencias y ausencias de algo y tienen tres niveles, egocármicas, grupokármicas y policármicas. Y tenemos esas necesidades que hemos visto, que son bastante amplias, y para priorizar, para dar prioridad, porque esta vida es corta, nos basamos en los determinantes del contenido de la Proexis de cada una de esas necesidades. Entonces hemos visto, dependiendo del nivel evolutivo que tengamos y de los defectos que estemos manifestando, que vamos a dar prioridad en aquellos trazos que necesitamos superar en esta vida. Las necesidades grupokármicas, en función del número de reconciliaciones y el número de retribuciones que necesitemos y en función de la responsabilidad con ciertos grupos que tuvimos, vamos a dar prioridad a esos grupos. Si fuimos muy responsables, vamos a dar prioridad al grupo en el cual fuimos más responsables. Y las policármicas, que vamos a considerar el contexto de la maxi-proexis grupal. Nos consideramos, además de nuestra proex, la proex del grupo, y a partir de ahí vamos a entender un poco más el contenido de la proexis.
Bueno, chicos, quería comentaros aquí, hemos utilizado el manual de la ProEx, el libro está en portugués en la página web, y también hemos utilizado el artículo Determinantes del contenido de la Proexis en la revista Conciencia del CAEC del 2007. Muchísimas gracias a todos por participar y queríamos pasaros unos recados, una serie de informaciones. Primero que de aquí a 2 meses tendremos nuestra próxima web conference, que va a ser el día 15 de julio, planificación proexológica. Y también tenemos los debates. Los debates serán el próximo mes también tendremos un debate, que es el día 17 de junio, con el tema universalismo y proexis. Muchísimas gracias a todos por participar. Tenemos aquí una pregunta de una alumna. Para tener mayor lucidez para ejecutar la ProEx en cualquier categoría, ¿el parapsiquismo sería un instrumento fundamental e inicial? Sí. El parapsiquismo yo creo que es la clave para entender el contenido de tu ProEx. Porque si tienes parapsiquismo y comienzas, el parapsiquismo te abre muchas veces todas las puertas de tu ProEx. Yo por lo menos, gracias a mi parapsiquismo, yo he tenido acceso a informaciones de retrocogniciones. Entonces, el parapsiquismo se puede desarrollar a través de técnicas. Hay laboratorios aquí en el CAEC, aquí en Foz de Iguazú, donde estamos aquí dando la conferencia. El parapsiquismo es algo que todo el mundo tiene y que todo el mundo puede desarrollar. El parapsiquismo te da la autonomía suficiente para entender tu ProEx sin tener que depender de los otros. Eso es lo fundamental. Entonces, por ejemplo, el parapsiquismo te ayuda, te voy a dar 3 ejemplos o 3 situaciones. Te puede ayudar a conectar con otras conciencias que nosotros llamamos de amparadores, para a veces te ayuden a veces a orientarte en relación a la ProEx. También puede ayudarte a entender el contexto energético donde estás. Por ejemplo, si hay presión energética, si las energías están positivas, si no. Y también el parapsiquismo te puede ayudar a, por ejemplo, por ejemplo, salir fuera del cuerpo, y a partir de la salida fuera del cuerpo puedes tener retrocogniciones de tus vidas en el pasado que te puede ayudar a identificar las necesidades grupocármicas. Por ejemplo, en mi caso, yo para tener retrocogniciones necesitas puedes tener una, pero lo ideal es que tengas varias en el mismo contexto para que de una forma técnica puedas afirmar que realmente tuviste una retrocognición en aquella vida. Yo una de las veces salí fuera del cuerpo y escuché el nombre de una persona que no conocía. Lo vi en internet y no encontré a esa persona. Y además era en alemán, con lo cual, y yo no sé alemán, con lo cual fue un poco más difícil. Menos mal que el nombre era bastante común, el apellido ya que era un poco diferente, pero era muy corto, con lo cual tuve suerte. Y cuando fui a Berlín hace unos años y entré en una especie, como un museo, me encontré el nombre de esa persona. Y ahí conseguí verificar realmente esa percepción parapsíquica. Entonces, el parapsiquismo es la llave para identificar nuestra proexis, que eso hablaremos en nuestra siguiente conferencia. Pues no sé si ha quedado claro la respuesta, pero si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que quería agradecer, muchísimas gracias por haber participado de esta conferencia. Para mí fue un placer. Gracias aquí por el apoyo, aquí a todos.
los que nos ayudaron hoy. Y muchísimas gracias a las personas que habéis participado vía Facebook. Y os esperamos en próximas ocasiones. Un abrazo a todos. Gracias.